10 de julio. Vamos a hablar también acerca de este proyecto de ley que el Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República, que busca penalizar la difusión de información reservada y que buscaría también la sanción de ambas partes, ¿no? Quien da la información y quien la recibe y la difunde. Conversamos de este tema con Romy Chang, abogada penalista. Bienvenida a Ampliación de Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero, conocer un poco el impacto de este proyecto de ley. Si bien es cierto, claro, puede causar muchas reacciones, ¿cuál sería el impacto? Porque ya vemos que el Ejecutivo tomó la decisión y la envió al Congreso de la República. Así es, bueno, en realidad, ya existe en nuestro ordenamiento una prohibición respecto de la difusión o divulgación de información reservada para las partes en un proceso penal. Eso ya está contemplado y se sanciona de manera administrativa. ¿No? Lo que se quiere hacer ahora es, además, darle una sanción penal, que ya va a implicar cárcel. Y yo creo que ahí está la problemática, porque para empezar, ya a la fecha, probatoriamente va a ser muy difícil ubicar quién es la persona que realmente divulga la investigación. Prueba de eso es que no hay sanciones administrativas que se hayan dado en ninguno de los casos que anteriormente incluso han sido denunciados por abogados, ¿no? Porque no se logra ubicar quién es la persona del despacho responsable de divulgar la información. Entonces, por ahí ya vemos una problemática, ¿no?, que hace que la norma en sí sea difícil de aplicar. Entonces, si esto es así, en la práctica, realmente, quienes van a tener la tortura de tener que ir a declarar y dar luces de quién fue la persona que reveló la información, va a ser quien divulga la información, o sea, quien la recibe, o sea, los medios de comunicación. Y yo creo que esa es la razón por la cual se le llama a este proyecto de ley Mordaza, porque de alguna manera lo que está buscando es, o está dificultando es, que los medios de comunicación hagan su labor, sobre todo vulnerando este secreto profesional que los periodistas tienen de guardar o mantener en reserva sus fuentes, ¿no? Entonces, yo creo que hay más complicaciones que ventajas en el uso del derecho penal, que implica cárcel, para un tema que en verdad es un tema que ya se encuentra regulado de manera administrativa. ¿Cómo está, Romy? Muy buenos días. Le saluda Carlos González. Según el Ejecutivo, el proyecto de ley que penaliza la difusión de información fiscal busca regular el derecho de la reserva de la investigación de la Fiscalía para proteger los derechos fundamentales de las personas. ¿Este argumento es válido para usted? No, porque eso ya se encuentra regulado, o sea, ya existen disposiciones que regulan eso. El problema es pensar que el derecho penal es una varita mágica que porque crea una conducta o regula o contempla una conducta como delito, automáticamente va a hacer que las personas no cometan la infracción. O sea, no porque diga ahí en la norma penal que está prohibida la violación sexual, dejan de existir violaciones. Y eso que la violación sexual sí es una conducta que impacta gravemente en el desarrollo de la sociedad. Por esa razón es que al derecho penal se le reserva para los casos más graves frente a comportamientos extremos: robo, muerte, violación, traición, ¿no? Ese tipo de delitos, no para infracciones administrativas, si bien pueden tener un impacto negativo, si bien no es correcto hacerlo, como no es correcto pasarse una luz roja, no pueden llevarse al ámbito penal, porque eso ya implicaría desnaturalizar la razón de ser del derecho penal, ¿no? El equivalente es poner, literal, es colocar al pasarte una luz roja una pena de cárcel. ¿Es una medida desproporcionada? ¿Podríamos calificarla de esa manera? Sí, y además contraria a los fines del derecho penal y a los principios que limitan el uso del derecho penal en un Estado. Todo no puede ser derecho penal, porque si no va a terminar pasando que nadie va a respetar las normas penales. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de este proyecto de ley? ¿Hay acá una intencionalidad, una voluntad por parte del Ejecutivo de querer evitar, en todo caso, que se investiguen las denuncias por corrupción? Yo creo que el problema, pues, y lo que genera suspicacia, ¿no?, es que justo este proyecto se plantea por este gobierno de turno, que además tiene tantos cuestionamientos y que viene siendo, pues, denunciado en diferentes ocasiones por los medios de comunicación casi todas las semanas, ¿no? Entonces, que el gobierno de turno tenga estas complicaciones y presente un proyecto de ley como este, sí, pues, genera algunas suspicacias respecto a que no se desea la divulgación de información que sí es de interés nacional, porque compromete los bienes y el patrimonio del Estado. Y por supuesto que tanta afectación habría para los ciudadanos, ¿no? Si no
hay acceso a la información, por ejemplo, no se sabría de cuellos blancos, de caso Lavajato, de las investigaciones que giran en torno en estos momentos a las personas más cercanas del mandatario, entre otros más que podríamos mencionar. Exacto, ¿no? Porque incluso en países como España, Alemania, cuando ocurren casos de esta naturaleza, de índole, de importancia nacional, ¿no? Relevancia nacional, por ejemplo, ¿no? Como vemos en España, investigaciones contra los reyes, contra los príncipes, el cuñado, el esposo de la princesa, ¿no? Esta información es comunicada oficialmente por las instituciones, tanto por la Fiscalía como el Poder Judicial, porque es de interés nacional. Aquí con esta norma incluso se estaría prohibiendo que el Ministerio Público haga comunicaciones respecto de denuncias que interpone por temas de interés, de relevancia pública, ¿no? Porque está exigiendo una reserva absoluta de la investigación penal, incluso a costa de temas de interés nacional, ¿no? Entonces yo creo que no es proporcional, no se condice con los fines del derecho penal, y lo peor de todo, realmente no va a sancionar al responsable que divulga la información, sino básicamente va a torturar a quien recibe la información, o sea, los periodistas, y la divulgan. Ahora, los periodistas, como usted muy bien lo mencionaba, Romy, los periodistas tienen el derecho a reservar la fuente, pero acá puede haber una colisión con esta norma de este derecho. ¿Cómo se va a solucionar y resolver esto? Sí, o sea, si se aprueba este proyecto de ley, habría una colisión, porque por un lado el proyecto plantea sancionar y va a exigir, por supuesto, que se cite a los periodistas para que les cuenten quién les entregó la fuente, o sea, quién entregó la información, ¿no? Y por otro lado, el periodista va a alegar que tiene derecho a guardar el secreto de sus fuentes por el tema de la reserva, con lo cual al final la decisión va a ser del juez, quien incluso podría terminar denunciando cosas que se llega a dar la información por otros delitos como desobediencia a la autoridad, ¿no? Va a depender del criterio del magistrado y la construcción de la jurisprudencia a futuro, ¿no? Entonces, es una norma que, por donde uno lo mire, va a traer problemas, ¿no? Espero por eso que el Congreso no la apruebe. Se ha pronunciado ya Defensoría del Pueblo, Romy, se ha pronunciado la Asociación Nacional de Periodistas, por supuesto, de nuestro país. ¿Podríamos tener, en todo caso, en esta denominada ley Mordaza también la intervención de organismos internacionales? Si se llegase a aprobar, yo creo que sí, ¿no? Si se llegase a aprobar, claramente ahí cabría una acción de inconstitucionalidad y inmediatamente el tribunal tendría que actuar, ¿no? Para definir si es o no constitucional una norma como esa, ¿no? Si es que prosperase, yo sí creo que ahí podría haber incluso pronunciamientos. De hecho, van a haber pronunciamientos, como ya han habido pronunciamientos, ¿no? En diferentes organismos internacionales que puedan considerar esto como un atentado a los medios de comunicación, a la libertad de prensa, ¿no? Muy bien, le ruego, Romy, que nos espere por favor unos segundos para escuchar a nuestros anunciantes y luego continuamos con este importante diálogo. Pepe, estamos conversando con la abogada penalista Romy Chan sobre los alcances y el impacto del proyecto de ley del Ejecutivo que busca penalizar la difusión de información reservada, pero también hay otro tema relacionado al secuestro de 2 periodistas por ronderos en la región Cajamarca, quienes buscaban información sobre un hecho de posible corrupción que involucraría incluso a los familiares del presidente. Sobre este tema, Romy, ¿qué delitos se habrían configurado en este hecho de acuerdo con la información con la que contamos hasta el momento y qué sanción correspondería en todo caso a sus autores? Bueno, para empezar estamos hablando de un delito de secuestro, ¿no? Porque aquí con claridad se ha atentado contra la libertad individual de los periodistas al impedir que ellos puedan desplazarse libremente a cambio de que hicieran una declaración pública que exigieron se haga y que en efecto se dio. Por esa razón, además de este delito de secuestro, que tiene penas graves, como es mínimo 30 años de cárcel, también estaríamos hablando de un posible delito de coacción, que sanciona justamente a quienes obligan a una persona, a un ciudadano, a hacer algo que la ley no establece y que no tendría por qué hacer a no ser que lo hiciese con su voluntad, ¿no? Ese es un delito menos grave, tiene una pena de 2 años, pero que se sumaría al delito de secuestro, haciendo pues una pena bastante significativa. Romy, recuerdo que esta semana hemos conversado también y nos contabas que podía haber también de por medio el delito contra el patrimonio porque se le habían quitado las cámaras a este equipo periodístico del dominical Cuarto Poder, pero además porque ellos habían perdido parte de su material. Estas cámaras ya han sido devueltas. Claro, están formando parte de la investigación, pero implica otro tipo de delitos. No se sabe aún si han recuperado parte o todo el material que ellos tenían. Me refiero al trabajo, a la investigación que estaban realizando, pero
igual se podría configurar otra nueva figura del delito, así se hayan devuelto los equipos. Sí, por supuesto, porque recordemos que lo que tiene valor no solamente es el material, o sea, los equipos con los que se graba la información, sino muchas veces lo más valioso es la información, ¿no? La información que no sabemos, así se acierta, si se ha podido o no recuperar, porque bueno, no han sido, todavía no, creo que las investigaciones están en curso y recién están buscando hacer la entrega, entiendo, de los equipos, ¿no? Y no tenemos información clara al respecto. Pero sí, definitivamente a este delito de secuestro y de coacción podría incluso agregarse delitos contra el patrimonio si es que se verificara que el material, el equipo no se devolvió completo o si es que la información grabada con esos equipos no se encontrase allí, en las cámaras. Uh-huh. Muy bien. Bueno, estamos en un Estado de Derecho y se necesita pues garantizar la libertad de informar y también la libertad de libre tránsito, que son pilares para una sociedad democrática. Agradecemos a la abogada penalista Romy Chan por brindarnos estos minutos en RPP. Muy amable. Gracias, doctor.